Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano en Cristo, José Fontanes. Un sábado más, haciendo la voluntad de papá. Comenzaremos el día de hoy anunciando la Universidad of Theology and Christian Counseling, con sus grados asociados en Bachillerato y Tecnología, Consejería Cristiana, Maestría en Tecnología, Consejería Cristiana, Doctorado y Teología en Consejería Cristiana. Para información, comuníquense con el doctor Guillermo Collazo al 804-457-8498. Nuevamente, 804-457-8498. Gracias a todos ustedes, los que quieran estudiar, pueden comunicarse con el doctor Guillermo Collazo o pueden contactarme a mí al 407-613-4041 y yo haré los arreglos pertinentes para que ustedes puedan contactar allá en la universidad. Pertenezco al Ministerio Pan de Vida. Mi pastora responde al nombre de María Pérez. Yo soy el hermano José Fontanes. El teléfono de mi pastora es el 863-618-6032. El mío es el 407-613-4041. Nuestra iglesia está en el 601 Delby Avenue East en Arbordale, Florida 33823. Nuestros orden de culto son los martes, los jueves y los viernes a las 7:30. Los domingos los cultos son a las 4 de la tarde. Agradecemos al Señor porque nuestra iglesia tiene una hija y la iglesia es Ministerio Pan de Vida en la ciudad de Leyland, en el 522 North Wabash Avenue, Leyland, Florida. El teléfono del pastor de esta iglesia es el reverendo o pastor Noé Trujillo. Su teléfono es el 863-594-8737. Pastor Noé Trujillo, teléfono 863-594-8737. Horario de los cultos allá en Leyland son los martes y jueves a las 7 p.m. y los domingos a las 11 de la mañana. Si no pueden contactarlo a alguno de ellos, por favor comuníquese conmigo al 407-613-4041 y yo haré los arreglos pertinentes para que ustedes puedan estar con ellos y tengan acceso a ellos o a la iglesia. Gracias, Padre, gracias te doy por esta programación del día de hoy. Te pido, Señor, que pases carbón encendido por mis labios, que sea palabra tuya, palabra de la Biblia, la que se va a leer en el día de hoy, lo que se va a hablar aquí, que sea confiado a lo que tú has hablado, lo que está escrito en la Biblia. No palabra de hombre, no palabra de José Fontanes, palabra para que edifique, ¿verdad? Transforme a aquellos que la van a escuchar. Primeramente, edifícame a mí y luego a los que están escuchando esta programación. Te doy las gracias, Señor, no sin antes darte toda la gloria y toda la honra porque es tuya. Este canal es tuyo, yo simplemente lo administro por obra y gracias de tu persona. Gracias por el privilegio. Todo esto yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre los hechos, ¿verdad? La batalla por un alma. Al final cantaremos una alabanza. Prácticamente sí tiene que ver o no tiene que ver, pero es una niña que partió con el Señor porque su papá era un borracho. Pero eso lo hablaremos al final de lo que vamos a hablar hoy. Un versículo clave del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos va a servir de esquema y patrón es Hechos 1:8. Pues nos va a servir para marcar la escritura del desarrollo del libro y para ver cómo fue el programa misionero y evangélico de la iglesia primitiva. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el capítulo 12 en énfasis ha recaído en Pedro y la predicación del Evangelio sobre Jerusalén, Judea, Samaria. Y ahora, el capítulo 13, hay un notorio giro, un momento crucial. Ahora el énfasis va a caer sobre
Pablo, quien llevará el evangelio al mundo gentil y a los confines de la tierra y a lo último de la tierra. Es la última etapa del programa misionero de Hechos capítulo 1 versículo 8 en el mundo gentil. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es por eso que usted y yo no debemos abochornarnos del evangelio. De donde quiera que se pare con orgullo le pregunten, diga: sí, yo soy cristiano, Dios te bendiga. No oculte ni se abochorne del evangelio, porque así mismo el Señor se va a abochornar de ti y te va a desechar. Nos trasladamos al año 45-46 desde al primer viaje misionero hasta Hechos 14:28. De los 3 que realizó el apóstol Pablo, ¿verdad?, para los gentiles. Y han regresado de llevar la ofrenda de la iglesia de Jerusalén desde la iglesia de Antioquía. Una iglesia doctrinalmente sana, dinámica y una iglesia madura. Y sobre todo, una iglesia controlada y dependiente por el Espíritu Santo, que era quien andaba allí. Fue principalmente allí en Antioquía donde el modo sarcástico y la burla llevaron por primera vez al cristiano y a los seguidores de Jesús en Hechos 11:26, aunque para ellos, al igual que para nosotros hoy que nos consideran cristianos o pequeños cristos, es todo un honor para nosotros. En la ciudad gentil de Antioquía establecían el nuevo centro de operaciones de la iglesia primitiva. En este mensaje vemos 2 puntos que, aunque están vinculados y relacionados entre sí, están bien diferentes en estos versículos. La labor misionera de la iglesia, la batalla y la oposición que enfrentaba la iglesia misionera, columna baluarte de la verdad, fiel guardadora de la defensora del tesoro más valioso de ella, el evangelio. Hechos 13:1-3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio en Cirene, Manaén, el que se había criado justo con Herodes, el tetrarca, y Saulo, misionero del Señor, y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para que la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, porque el Señor los había pedido para lo que el Señor les había encomendado. Por eso, después de haber ayunado y oraron, impusieron sus manos, o sea, oraron por ellos y los despidieron hacia el propósito que Dios tenía con ellos. Vemos una iglesia completa, con dones y buenos ministros, con profetas y maestros que exponían y enseñaban las verdades bíblicas. Vemos una iglesia que se junta para orar y ayunar, para buscar el propósito y la voluntad de Dios. He ahí en este punto donde nuestros hermanos, nuestra iglesia peca. ¿Por qué digo esto? Sin el ánimo de ofender. Porque la mayoría de nosotros los cristianos nos pesa ir a la iglesia el día que se va a orar y el día que se va a ayunar. Nos pesa. La mayoría no comparecemos. Y si vamos al ayuno y es a las 6 de la mañana, llegamos a las 8, a las 9, a las 10. Es que me cogió tarde. Es que no puedo levantarme muy temprano a ayunar. Ponemos muchas excusas para el Señor. Había un perfecto equilibrio entre la doctrina y la adoración, entre el ministerio de la palabra y la oración. Ver Hechos 6:4. Vemos una iglesia llena del Espíritu Santo, sensible y sumisa
a la dirección y guía de Él. Una iglesia a la que buscaba sobre todo las cosas de Dios. En definitiva, una iglesia misionera. Esta es la iglesia a la cual yo pertenezco. Nuestra pastora se preocupa por buscar que el pueblo vaya, meterse en ayuno y en oración buscando la llenura del Espíritu Santo, para que el Señor se manifieste en la vida de los miembros de la iglesia y se desarrollen los diferentes dones del Espíritu en nuestra iglesia. Eso es el mandato. ¿Cuál fue el propósito y la voluntad soberana de Dios? Apartar lo mejor que tenía en sus mejores hombres para el servicio misionero. La iglesia no escogió a Saulo y a Bernabé, ni tampoco ellos se ofrecieron como voluntarios, sino que fue designio soberano de Dios. La iglesia obedeció instantáneamente, sin quejas, sin murmuraciones y sin resentimiento y sin celos. Cuando es Dios el que llama, Dios responde, y la iglesia debe de actuar de esta manera, sin desinteresadamente, sin quejas, sin murmuraciones, sin resentimientos y sin celos. Hacemos la voluntad de Dios, que fue quien los llamó y los escogió y los envió. Simplemente el Espíritu Santo demandó lo mejor de la iglesia y ésta obedeció y proyectó. El Señor hace el llamado y no el hombre. Y el llamado de Dios es un fuerte llamado, no una liviana sugerencia. O sea, cuando Dios te llama, Dios abre todas las puertas, pone todo en su lugar, para que no haya confusión ni duda de que te llamó Dios o no te llamó Dios. Cuando Él llama, Él respalda. Y Él abre los caminos para que todo fluya conforme a su voluntad. El Espíritu Santo jamás va a recoger a alguien ocioso, lleno de un espíritu de mundo, para ser un embajador del reino de Cristo. La última noche de Jesús estuvo en la tierra, Jesús se dirige a los suyos en Juan 14:18 y les dice que se va, que no pueden ir con Él, pero no les deja huérfanos, pues Él les deja el Consolador, al Pacalectos, el Espíritu Santo. En otras palabras, al Espíritu Santo. Dejando el cuidado de la iglesia en la tierra al Espíritu Santo, mientras Él cuida de ella y intercede por ella en el cielo. O sea, el Señor deja al Espíritu Santo a cargo aquí y el Señor va a los cielos a interceder por cada uno de nosotros, por usted, por mí, por la iglesia, la pastora, el hermanito, la hermanita, ante Dios. Él es quien intercede en el cielo por nosotros. El llamado fue claro: apartarme, separarme. De alguna manera general, todos los miembros somos llamados a ser separados, apartados, a ser santos, en medio de esta generación perversa en este mundo. Años atrás el Señor ya reveló a Saulo que sería enviado a los gentiles, y ahora le confirma y comisiona para que ese llamado marcaría el cambio en el devenir y el transcurso de la historia de la humanidad. O sea, que Dios con ello comenzó a hacer los cambios que iban a ser el futuro para nosotros, la humanidad, por la disposición de ellos a hacer la voluntad del Señor sin quejarse, sin protestar. Ver la predicación de tal manera sobre la conversión de Saulo, ¿verdad? En Hechos 9:13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes la autoridad de que los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es este. O sea, le dice que vaya porque él era instrumento escogido para Dios. El Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo
Les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios estaba cumpliendo aquí y ahora la promesa y el llamado para Saulo, que ya le había hecho. ¿Qué hizo la iglesia? Despedirlos y enviarlos. Aunque el versículo 3 dice que la iglesia los envió tras despedirlos, pero el versículo 4 dice que fue realmente el Espíritu Santo quien los envió. La iglesia impuso sus manos, como hizo Job, bendijo a sus hijos en Génesis 48, no para otorgar ni impartir algún don como muchos hacen hoy, pues el don ya lo recibieron de Dios, sino es señal de identificación y unidad con ellos, de reconocimiento, de congregación, de encomienda, y podemos decir a rasgos generales que allí comenzó el movimiento misionero hasta lo último de la tierra. Los misioneros son enviados y comisionados de la iglesia. Ver la predicación de Corintios 5, 17. En Romanos 10, 13, 15, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel al que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las nuevas buenas. Hablemos de misiones, que es una parte fundamental en las iglesias, las misiones, porque la iglesia local como la mía hace los arreglos pertinentes para enviar a los misioneros que están allá en el field, trabajando con los pueblos, con la gente necesitada, mientras nosotros estamos aquí con mucha corbata en aire acondicionado, sin sufrir necesidades. Esos misioneros allá pasan hambre, necesidades. Por eso es que las iglesias aquí, como la iglesia en aquel tiempo, pues enviaba a los misioneros y enviaba ayuda para las misiones. No puedo dejar de lado a un misionero escocés del siglo XX llamado David Livingstone, quien además fue médico. Livingstone era un misionero el que se entró durante 30 años en las tribus africanas para llevarles el evangelio hasta el punto de descubrir territorios aún inexplorados en Sudáfrica, Angola, Ruanda, República del Congo, cosa que hizo ser muy popular al famoso en Gran Bretaña, recibiendo los más altos honores, muy similar al apóstol Pablo, que realizó 3 viajes, expediciones desde la Gran Bretaña hasta el continente africano. Él murió en el 1873, arrodillado con las manos juntas en actitud de oración en su cabaña. Él murió orándole al Señor. Muy famosa fue la frase: Dios tenía un único hijo y fue misionero. Hermano, ¿qué importancia le damos a las misiones? Pero no podemos abandonar este primer punto sin omitirnos algo que nos va a servir de introducción y antesala al siguiente punto de la predicación, y lo que encontramos en los hombres del primer versículo, en un detalle de que no podemos dejar pasar por alto. Veamos el primer lugar al hasta ahora líder de la iglesia de Antioquía, el judío de Chipre, Bernabé, a Lucio de Cirene, norte de América, y a un judío con un sobrenombre romano como Simeón Níger. Por último, veremos a un judío de Tarso, rabí con la ciudadanía romana, llamado Saulo de Tarso. Bernabé, nombre que significa hijo de la consolación, fue quien intercedió ante los escépticos creyentes en Jerusalén, convenciéndolos de que
la convención de Pablo de Saulo fue genuina, trayendo al propio Saulo e introduciéndole en el ministerio de la iglesia de Antioquía. Hechos 11, 25, 26. Y ambos, Bernabé y Saulo, llevaron una necesaria ofrenda desde la iglesia de Antioquía a la de Jerusalén. Ahí se ve que Saulo y Bernabé llevaron una ofrenda a esta iglesia para ayudar a los misioneros en esta área. En definitiva, vemos diferentes procedencias de toda tribu, lengua y nación, por lo que son en Cristo por y para la causa del reino. Esa es la gran definición y una gran muestra de lo que es universidad de la iglesia. Y nos hemos dejado un nombre al final, uno de los que tuvo relación directa y conexiones con la aristocracia que se crió y educó en la corte. Manasén, el que había criado junto a Herodes, el tetrarca, y es decir, un hermano adoptivo o hermanastro de Herodes Antipas, el mismo que decapitó a Juan el Bautista, y quien tuvo antes sí al Señor Jesús, se burló de él. Lucas 23, 6, 12, era prominente líder y dirigente de la iglesia de Antioquía. Ambos, Manasén y Antioquía, se criaron en la casa de Herodes el Grande, quien intentó matar a Jesús asesinando a los bebés varones menores de 2 años nacidos en Belén. Aquí vemos los dos caminos distintos ante la misma verdad, donde a pesar de haberse criado y educado juntos, estaban muy separados y alejados y en el distinto eterno, cada uno de ellos muy diferente. Si podemos notar aquí, ¿verdad? y pensar, Herodes el Grande intentó matar a Jesús, asesinando a todos los bebés menores de 2 años. Lo mismo pasó con Moisés, porque eran personas que iban a hacer algo grande para la humanidad. Por eso el enemigo trató de matarlo. A Moisés la familia lo puso en el río en una canasta para que fuera criado por la hermana del rey. Y a Jesús no lo pudo matar, porque Dios le habló a los ángeles para que Jesús saliera de Jerusalén. Con estos dos caminos opuestos, con estos dos destinos eternos, diferenciados de estas dos relaciones y una verdad, es que iniciamos este tema. Oposición ante el avance de la verdad. Imagina que tú como padre veas a un hombre que pretende darle droga a tu hijo. Él no va a dialogar con el vendedor sobre estos efectos nocivos y perjudiciales para la salud, así que como la responsabilidad penal que conlleva, sino que va a actuar con urgencia a una empleada de un hotel que se percata de un incendio en una habitación del hotel y la alarma no ha saltado, pero ella le ha de importar molestar a las demás personas, huéspedes. Ella va a actuar con urgencia, determinación, y que un policía que se percata ante el trasiego de personas, que es una persona que oculta en su abrigo un arma corta de fuego, acaba de entrar a un banco y el dirigente va a actuar con urgencia para evitar que eso sucediera. ¿Ve? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a
Papito. preparar la canción que vamos a cantar, ¿verdad? Que no tiene necesariamente que ver con la predicación, pero sí habla de una niña que perdió su vida a consecuencia de los actos de su papá. Papito, papito. Escuchemos aquí. ¿Por qué no me quieres? Aunque no me compres zapatitos en Navidad, solo te pido que me quieras un poquito. Ya no le pides a mi mamita, porque yo le quiero mucho. A ti también te quiero mucho, aunque no quiero dejar el servicio. Gracias, papito. Alabado sea tu nombre. Recuerdo tu carita, también tu vocecita cuando me deciste, papi, ya no vuelvas a tomar. Otra cosa me dijiste, ya no tengo zapatitos, cómprame los papacitos, ya llegó la Navidad. Pero siendo un borracho y por el vicio maldito, derroché todo el dinero y otra vez volví a tomar. Y hoy me dicen en el barrio que pidiendo zapatitos, una tarde tú moriste en aquella vecindad. Y hoy me dicen en el barrio que pidiendo zapatitos, una tarde tú moriste en aquella vecindad. Gracias, papito. Oh, mi lindo pequeñito, pido a Dios que me perdone si tan solo eres un ángel, un pedacito de mi ser. Nunca te hice un cariño, nunca te tomé en mis brazos. ¿Cómo pude ser tan bajo? ¿Cómo pude ser tan cruel? Mas no seré un borracho, cuidaré de tus hermanitos, amaré mucho a tu mami y mi cruz yo llevaré. Y la historia de mi vida llevaré pa' donde vaya, y aunque sea como un emblema de tristeza y de dolor, y ven cómo estoy llorando y preguntan qué me pasa, les diré cuál fue la causa de aquel maldito licor. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Este niño o esta niña murió pidiéndole unos zapatitos a sus padres. Murió en la calle porque su padre solamente lo que hacía era tomar. Todo lo que cogiera para tomar, golpeaba a su madre. Y no fue hasta que esta niña muere, ¿verdad?, que él permitió que el Señor entrara a su vida y lo cambiara. Alabado sea tu nombre, Padre. Señor, gracias por esta palabra que fue leída, por esta alabanza que fue cantada. Te pido en esta hora, Señor, si hay alguien allá afuera que ha escuchado esto, sea hoy, mañana o pasado, y se ha tocado su corazón, sea por la predicación o por la alabanza, Señor Todopoderoso, y ha decidido entregar su vida a ti. Toca el televisor, toca la tableta, toca el teléfono, repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido un pecador, que he desechado todo el sacrificio que tú diste en la cruz del Calvario por mis pecados,
Inmerecido soy de tan grande tu sacrificio. Te pido en esta hora, Señor, que he entendido que he obrado con mal. Te pido, Padre, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda hacer coinonía contigo cuando llegue el momento que tú vas a buscar a tu pueblo. Mi nombre sea hallado. Te pido, Padre, que me ayudes a encontrar un lugar de sana doctrina donde me eduquen, me enseñen para que yo no sea engañado. Y ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a permanecer en ese lugar. Gracias te pido, Señor, porque tú me has abierto los ojos y he visto el error que yo he cometido, Padre, al despreciar tu gran sacrificio. Padre, aquellos que te conocieron y se fueron al mundo y en esta hora han reconocido, Señor, que en el mundo no hay nada para ellos, que fue un error haberse ido, Padre. El Espíritu Santo escudriña los corazones y todo lo sabe y todo lo ve. Padre, si hay verdad en ellos, el Espíritu Santo encuentra que ellos están arrepentidos de corazón. Por favor, Señor, incluye nuevamente su nombre en el libro de la vida. Ayúdalos, Padre, para que ellos no vuelvan a apartarse de tu camino. Gracias yo te doy, Señor, por todas las almas que tú has de salvar mediante estas predicaciones, las cuales yo nunca voy a saber, pero tú eres el que vas a enviar la palabra. Tú eres el que va a mover esta predicación. Tú eres el que va a mover por los distintos canales y lo vas a hacer llegar a aquellos a los cuales tú quieres salvar. Aquellos a los que son merecedores para salvar su vida. Gracias, Señor. Ayúdalos a permanecer fieles, a mantenerse en el camino. Todo esto yo te lo pido, Padre, en el nombre tuyo propio, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, señores, por esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana con otra exhortación o predicación. Dios me los bendiga mucho. Gracias.